Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy, este video va a ser una continuación al tema relacionado con los diagramas de cortante y momento flector, donde hicimos unos 4 ejemplos para calcular las cargas internas de dichas vigas. Acuérdense que este método nos permitía visualizar cómo se distribuían las cargas de cortante y momento flector. Para el cálculo de los esfuerzos flexionantes, además de la carga de momento flector, necesito otro concepto que es el momento de inercia, que vamos a estar examinando el día de hoy. No nos vamos a meter tanto en lo que es la conceptualización del momento de inercia como tal, porque eso va a estar desarrollado en otros cursos. Muy pronto estaré haciendo no un canal, un subcanal donde esté hablando de estática y otro donde también esté hablando de mecánica de materiales, donde estaré desarrollando con mayor detalle ese tema. El día de hoy me quiero enfocar más en lo que es el teorema de ejes paralelos, que a continuación les voy a mostrar en mi pantalla. Bueno, el teorema de ejes paralelos nos dice que un momento de inercia no es igual dependiendo del eje de donde se calcule. Y para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La fórmula no es complicada, en este caso simplemente hay que tomar en cuenta que el momento de inercia de una sección en un eje arbitrario va a ser igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia elevado al cuadrado. El momento de inercia, recuerden, tiene una definición y esa definición es una integral. El momento de inercia de cualquier sección es la integral de área de y cuadrada con el diferencial de área, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un caso sencillo y antes de entrar ahora sí a los ejercicios, me gustaría comprobar los momentos de inercia de un rectángulo. En este caso, lo vamos a poner así. Lo que recomiendo para esta situación es que nosotros tengamos aquí nuestro momento de inercia. Aquí nosotros vamos a poner nuestra referencia y finalmente a partir de aquí nosotros podemos ver que dicho rectángulo pues va a tener una altura así como una base. La base, acuérdense, es paralela al eje neutro y la altura es perpendicular. Esto es algo muy importante que nos va a servir también al momento de hacer el cálculo. Aquí nosotros vamos a poner el centroide y aquí finalmente vamos a definir el centroide X' respecto al cual vamos a tomar el momento de inercia. Obviamente por acá también va a estar pasando y testada, ¿no? La razón por la que estoy usando el caso del rectángulo es que conceptos como el centroide son fáciles de calcular. Vemos que el centroide tiene que ser pues la mitad de cada lado. En este caso aquí tenemos H2 y acá en consecuencia tenemos B sobre 2. Bueno, ahora sí vamos a tomar esta integral y para eso nosotros vamos a analizar un elemento diferencial. El elemento diferencial lo podemos poner donde más nos parezca cómodo. Me parece buena idea ponerlo aquí. Y bueno, pues aquí ustedes ven que este elemento diferencial se está tomando una altura arbitraria y. Asimismo, podemos ver que este elemento diferencial es una tira que se va tomando desde el punto más bajo del rectángulo. Si nosotros ponemos que el centroide, el momento de inercia con respecto al centroide, va a implicar que esto es 0 y mi referencia va a estar a menos h sobre 2 y termina en h sobre 2. Posteriormente, y cuadrada pues se queda igual y el diferencial de área, pues la base siempre va a ser la misma, es b, y la altura es lo que se conoce como el diferencial de dy. Con esto ustedes pueden ver que esta integral ya es posible solucionarla, porque primero, dado que la b es una constante, se puede sacar de la integral, y finalmente, pues, tenemos la expresión de y cuadrada de y cuadrada. Esta integral no es difícil de evaluar, pues es solamente y cúbica sobre 3, y finalmente tenemos de menos h entre 2 a h sobre 2.
El 3 también lo podemos sacar, es, digamos, una cuestión que me parece más conveniente. Y acá adentro vamos a poner h sobre 2 elevado al cubo menos h sobre 2 elevado al cubo, que es la evaluación de los límites de integración. Finalmente, nos permite evaluar b sobre 3, h al cubo sobre 8, menos h al cubo sobre 8, porque acuérdense que un valor negativo elevado al cubo sigue siendo negativo. Y aquí, pues, vean ustedes que esto no es más que b entre 3, h al cubo sobre 8, y acá tenemos menos por menos, da más. Ok, esto es el doble, o sea, base entre 3 por altura al cubo sobre 4, que un cuarto es el doble de un octavo. Y al final nos queda la famosa fórmula de base por altura al cubo sobre 12, que es precisamente la ecuación que ustedes van a encontrar en esta tabla, ¿no? Aquí ustedes tienen precisamente la tabla de momento de inercia con respecto al eje centroidal, que en este caso vean ustedes que es una I con una barrita, o sea que el momento de inercia se va a tomar con respecto acá. Ahora veamos cuánto es el momento de inercia si lo tomamos con respecto de X. De acuerdo con esta tabla, va a cambiar, es base por altura al cubo sobre 3. Pero veamos de dónde sale eso. Y, por ejemplo, esto aquí podemos decir que es inercia con respecto al centroide. Ahora, vamos a hacer inercia con respecto a la base. Y esto pues ya implica la aplicación, en vez de tener que volver a integrar, aplicamos simplemente esta ecuación. Este también se conoce como el teorema de Steiner o de ejes paralelos, no más que aquí se olvidó algo muy importante, esto es una suma, ¿no? Ahora sí, el momento de inercia centroidal ya sabemos que es base por altura entre OC, el área de un rectángulo pues es base por altura, y finalmente esta distancia es la distancia que hay entre ambos ejes, que en este caso es h sobre 2, la cual se debe elevar al cuadrado. Y con esto podemos terminar de evaluar. Aquí vamos a tener base por altura al cuadrado, es base por altura al cubo, y el 2 se eleva a 4. Y finalmente con esto vamos a sumar fracciones. Común denominador es 12. Y en el otro caso 12 entre 4 es 3. Y ya la suma de todo esto va a dar 4 base por altura al cubo entre 12. Y ya simplificando la fracción, me da base por altura al cubo sobre 3, que es precisamente lo que tenemos acá. Base por altura al cubo sobre 3. Respecto a los momentos de inercia con respecto a Y, ustedes pueden ver precisamente que estos momentos de inercia lo único que hacen es intercambiar la base por la altura, porque ahora nuestro eje de, digamos, de flexión o de rotación que vamos a estar usando va a pues, cambiarse por el perpendicular, y todo ese análisis simplemente se intercambia. La tercera columna muestra lo que son los productos de inercia, que eso no lo vamos a estar viendo, simplemente es para que ustedes reconozcan en qué situaciones. Usualmente se usan en situaciones donde tenemos secciones asimétricas, como el caso de la tercera figura, que esta es como esta es una junta parabólica. Vean ustedes que el producto de inercia es distinto de cero, algo que con el círculo, con el semicírculo e incluso con el propio rectángulo no pasa. Ojo que el producto de inercia con respecto a este origen sí es diferente de cero, porque el rectángulo es simétrico respecto a este, pero pues no a este. Entonces ahí también entraría lo de ejes paralelos. Sin embargo, me estaría desviando mucho si entramos a ese detalle. Simplemente les mostré las cantidades para que lo vieran. Bueno, ahora, con esta teoría, vamos a calcular los momentos de inercia de figuras compuestas. Para eso tenemos que aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque vamos a transferir los momentos de inercia en los centroides locales a los centroides globales. Y para eso podemos empezar a ver este par de problemas.
El problema 15 es básico. La idea es que ustedes entiendan cómo va la ecuación de ejes paralelos. Siempre es momento de inercia respecto a un eje arbitrario que es diferente al centroide, igual al momento de inercia centroidal, más el área de la figura por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Y en este problema estamos viendo lo siguiente. Nos dice, el problema 15. El momento de inercia con respecto al eje 1, 1 en la figura es igual a 120 pulgadas a la cuarta. El área es de 20 pulgadas cuadradas. Lo que nos pide hallar es el momento de inercia con respecto al eje 2, 2. Y bueno, aquí ya nos está dando una respuesta, pero tenemos que probarla. Si se dan cuenta, ni 1, 1 ni 2, 2 son los ejes centroidales. Sin embargo, yo necesito encontrar el momento de inercia centroidal para pasar de un eje a otro. Es lo que se conoce como la transferencia. Y como tienes un eje de simetría acá, nosotros podemos casi, no sospechar, confirmar que este va a ser mi eje centroidal. Le vamos a llamar C. Bueno, con esto o incluso X', indicando que pues es el eje centroidal. Bueno, lo que vamos a hacer es partir de 1, 1, ya también tenemos el área, y antes de llegar a 2, 2, quiero encontrar este, ¿no? 1, 1, de acuerdo con el problema, pues es un eje arbitrario del cual yo tengo información. El momento de inercia centroidal, por ahora no lo conozco, pero miren ustedes, el área y la distancia sí la voy a conocer por la explicación que viene a continuación. Y 1, 1, de acuerdo con los datos, es 120 pulgadas a la cuarta, y X', no la conozco. El área, de acuerdo con los datos, es 20. Y ahora sí viene la parte, digamos, más de truquito. ¿Cuál es la distancia que hay entre 1, ojo, y el sistema centroidal? Pueden ver en la figura directamente que esto corresponde a 2. Bueno, de tal manera que aquí, ya que hemos hecho la sustitución, simplemente simplificamos. 2 al cuadrado es 4 por 20 es 80 y eso se pasa para el otro lado. Concluimos que el momento de inercia centroidal es de 40 pulgadas a la cuarta. Bueno, ahora vamos a usar esa información y la otra ecuación de nuevo, es decir, aplicando teorema de ejes paralelos de nuevo. Y aquí nosotros vamos a ver que 2, 2 también es un eje arbitrario. Ahora vamos a partir de Ix', que es lo que ya conozco, por el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Y volvemos a meter los datos. La diferencia ahora es que I2, 2 no lo conozco. X' ya lo conozco. El área sigue siendo la misma sección. Y la distancia, chicos, ahora tiene que ser entre X' y 2, porque lo que hice fue hacer el salto de 1 a X' y luego de X' a 2. Por lo tanto, necesito conocer esta distancia. Sé que esta distancia completa es 5, pero si a 5 le quitamos 2, tenemos precisamente la distancia que estábamos buscando, que es 3. Con esto, simplemente hacemos la sustitución y vamos a encontrar que 40 más 20, 3 al cuadrado es 9. Y luego vamos a tener 40 más 180, lo cual nos termina dando 220 pulgadas a la cuarta, que es precisamente lo que me da el problema. Bien, no fue un problema complicado porque la idea es que ustedes fueran entendiendo cómo ir aplicando esta fórmula. Este de acá siempre va a ser el momento de inercia centroidal, independientemente si me lo dan o no. Ahora, con esta información, nosotros vamos a comprobar el resultado. No es complicado y lo podemos hacer utilizando esta página de Calc Resource. No es una aplicación muy complicada, pero es muy útil para poder hacer los cálculos de momentos de inercia generales. Primero nos están dando un área de 20, aquí no hay unidades, por lo tanto uno tiene que tener ya de antemano
las unidades bien calculadas. I sub 0 es el momento de inercia de uno de los ejes y D sub 0 es la distancia que hay entre 0 y el centroide. Y D sub P, de P al centroide. Bueno, básicamente P O va a ser el eje conocido y P va a ser el eje desconocido. O sea, O es 1 y P es 2. Bueno, I sub 0 tiene que ser I11. I11 nos está dando que es 120, así que aquí lo ponemos. Luego D sub 0 es la distancia que hay de 1 a X', que ya dijimos que esto era igual a 2, ¿no? Finalmente, la distancia que hay entre P y el centroide, aquí está P, que en este caso es 2, el eje de destino, y el centroide, pues es 3, no 5, ¿eh? Porque 5 sería la distancia que hay entre P y O, y no nos están pidiendo eso. Nos están pidiendo la distancia que hay entre P y el centroide. Y vemos que efectivamente este resultado es de 220. Ahora vamos a continuar con un problema más complicado, con el fin de asegurar el concepto que empezamos a ver en la primera mitad del video. En este problema 16 nos dice que para la sección que se ilustra, determine el segundo momento de área con respecto al eje centroidal X', la localización de dicho eje centroidal que va a ser nuestro eje neutro, y finalmente las distancias desde el eje neutro hasta la superficie superior e inferior. Bueno, primero yo recomiendo copiar estas tablas. Nos van a servir y las podemos ir consultando cómodamente. Pero antes de ver los momentos de inercia, nosotros tenemos que calcular los centroides de la figura. Y para eso tenemos que hacer una tabla que involucre estas figuras. La tabla la podemos ir dibujando. Aquí, por ejemplo, abrimos este cuadro. No, de hecho, en vez de hacerlo a mano alzada, lo podemos hacer así. Y pues aquí vamos a poner 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Y luego, pues, ahorita les voy a decir de qué trata cada columna. Primero, la primera columna son las figuras individuales que se identifican en la figura de arriba. En este caso, podemos, por ejemplo, identificar fácilmente que aquí hay un triángulo, aquí hay un agujero circular, o sea, un círculo negativo, y finalmente aquí podemos ver que hay un rectángulo, ¿no? Y todas estas figuras, afortunadamente, ya tienen sus datos geométricos en precisamente esta tabla. Aquí está el rectángulo, aquí está el círculo y finalmente el triángulo rectángulo, que es el último que necesitamos, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a poner dichas figuras y para eso voy a necesitar 4 renglones más, uno para cada figura y pues el renglón de totales que nos va a servir para obtener dicho centroide. Entonces aquí ponemos las líneas. Bueno, creo que no era necesario meter tantas. Voy a darle más espacio, sobre todo al del círculo, que va a tener una expresión un poco más complicada. Bien, entonces aquí vamos a empezar con el rectángulo, luego el triángulo, luego el círculo. El orden en que los pongan no importa, ¿eh? Yo lo estoy haciendo para empezar del más sencillo al más complicado. Y aquí nosotros vamos a calcular dos cantidades importantes, ya que la segunda columna es la de áreas, la tercera columna es la distancia del centroide local respecto a lo que nosotros vamos a denominar como la referencia. Y finalmente aquí tenemos el producto de A por Y testada. Esto es pulgadas al cubo. Entonces aquí nosotros vamos a tener la sumatoria de áreas y aquí vamos a tener la sumatoria de áreas por Y testada. Y bueno, pues a partir de aquí nosotros vamos a hacer el cálculo de estas figuras, pero vi que está en unidades métricas, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a hacer unas correcciones. Obviamente, pues esto hay que retomarlo. Y pues esto está en milímetros cuadrados. Esto está en milímetros. Y esto está en milímetros al cubo. Ojo, no es volumen, pero pues por casualidad sale esa unidad, ¿no? Bien.
Si nosotros vemos la figura de arriba, vemos que el rectángulo tiene una base de 150 más 150, eso es igual a 300. Y la altura, pues, es de 200, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos apoyarnos en una calculadora y simplemente 300 por 200 me da 60,000. Y eso lo ponemos acá. Luego, el centroide de un rectángulo está localizado justo en medio. Si el rectángulo tiene una altura de 100, obviamente su distancia centroidal, o sea, la distancia centroidal del rectángulo, tiene que ser igual a 100. Y esto también lo vamos a colocar así. Y pues la tercera columna no es más que el producto de estas primeras dos. Y aquí nada más efectuamos la operación de 60,000 por 100, lo cual me va a dar 6 millones de milímetros cuadrados. Y esto lo colocamos en esta tercera fila. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ahorita todavía no. Ahora vamos con el triángulo. El triángulo tiene su centroide a una tercera parte de lo que es el ángulo recto. No importa cómo lo tomes, si lo estás tomando desde la parte horizontal o desde la parte vertical, ¿no? Y pues sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Eso sí no tiene mucha complicación. Vemos que el triángulo tiene una base de 300, una altura de 200, pero pues es la mitad del rectángulo, entonces, y la mitad de 60,000, casi podemos asegurar, pues aquí lo ponemos, base de 300, altura de 200, pero dividido entre 2, esto me va a dar 30,000. No obstante, para lo que es el centroide del rectángulo, dijimos que está un tercio del ángulo recto y el ángulo recto está acá abajo. Entonces esta distancia de y testada del triángulo, pues tiene que ser una tercera parte de esa altura. La altura del triángulo es 200 dividido entre 3, ¿no? Y ya, al final, si nosotros multiplicamos 30,000 por 200 dividido entre 3, eso me va a dar otros 2 millones, ¿no? Bueno. Y finalmente, vamos a trabajar con el círculo, pero a diferencia del rectángulo y el triángulo, que son materiales, el círculo es un agujero y por lo tanto su área debe de tomarse negativa. Me dice que el radio del círculo es 75 milímetros, por lo tanto el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero este se toma negativo porque, pues como ya dijimos, es el agujero, ¿no? Entonces aquí vamos a poner pi por 75 elevado al cuadrado y esto me da menos 17,671 punto, y aquí ponemos 45,87. Ya está. Luego, el centroide del círculo coincide con el del rectángulo, por lo tanto va a tener la misma coordenada de 100. Y finalmente, el producto de estos dos va a requerir pues el recorrido del punto decimal. Me va a quedar 1,767,000 y luego está 145,87. Y bueno, ya casi tenemos el centroide, solamente hay que sumar las dos columnas. Sumamos primero, aquí ya de una vez aprovecho que tengo el resultado del área del círculo y sé que 60 más 30 es 90, por lo tanto le sumamos 90,000 y eso nos va a dar el área total de la figura, que es 72,328,5413, ¿no? Con una suma que da 66,232,854,13. Y de aquí, pues nada más hay que hacer la división entre la suma del primer momento de área y el área total, ¿no? Entonces, pues nada más aquí es traerse dos números. Por un lado nos vamos a traer este, control C y control B. Ahí está, ¿no? Está en milímetros al cubo, control C y control B. Y esa división nos va a dar exactamente la ubicación del centroide
de toda la figura, ¿no? Entonces dividimos esto entre el área total, que es 72.328.5413, 86.1742. Como es un paso intermedio, vamos a usar 4 decimales y esto está en milímetros. Bien, ahora, conocido el centroide, ya podemos calcular el momento de inercia. Este cálculo va a meritar una tabla un poco más grande. Igual, el primer renglón de la tabla va a ser el correspondiente a las 3 figuras fundamentales: el rectángulo, el triángulo y el círculo, ¿no? El círculo, pues también el momento de inercia debe de ponerse negativo, ya que pues es un agujero. Y al final, pues vamos usando lo que es el teorema de ejes paralelos, vamos a ir acumulando esos totales. Aquí igual vamos a meter, creo que es una columna más. Ayer eran 4, aquí van a ser 5, ¿no? Bien, perdón. Ahora, primera figura, el rectángulo, ¿no? Segunda figura, el triángulo, y tercera, el agujero circular. La primera columna corresponde a los momentos de inercia centroidales, que nos los dan precisamente las tablas. Entonces, ya habíamos dicho que el momento de inercia centroidal del rectángulo es base por altura al cubo entre 12, donde la base es paralela al eje centroidal y la altura al eje neutro y la altura es perpendicular. Entonces, de aquí nos devolvemos para acá y vamos a hacer el cálculo. Si vemos la figura, la base es de 300 y la altura es de 200. Aquí lo dejamos expresado. 300 por 200 elevado al cubo dividido entre 12. Dado que este número me va a dar grande, ahorita nada más lo voy a dejar expresado. Pasamos al triángulo, rectángulo. Igual, centroidal, vemos que este debe ser base por altura al cubo sobre 36. Así que básicamente es el mismo cálculo, pero en vez de dividirlo entre 12, lo vamos a dividir sobre 36. Y aquí borramos esto y lo único que hacemos es cambiarlo por el 36. Y finalmente, el círculo, el cual debe de ser negativo, tiene un momento de inercia con respecto a su centro de pi por radio a la cuarta entre 4. Esto es, pues, pi por 75, que es el radio del círculo, elevado al cuadrado, entre 4, ¿no? O sea, menos pi por 75 elevado a la cuarta sobre 4. Esta columna va a estar en milímetros a la cuarta. Bien. Sin embargo, si aplicamos el teorema de ejes paralelos, la segunda columna debe de corresponder al área. La buena noticia es que las áreas ya las conocemos. El área del rectángulo es de 60,000, el área del triángulo es 30,000 y el área del círculo es menos 17,671.4587. Estas áreas van a estar en milímetros al cuadrado. Y finalmente tenemos lo que se conoce como d cuadrada, que es la distancia entre el centroide local y el centroide global elevado al cuadrado. No importa cuál centroide metamos primero, como la distancia se eleva al cuadrado, no nos va a afectar mucho al momento de hacer el cálculo, ¿no? Bien, entonces, recomendación. Centroide global, para todos los casos, va a ser 86.1742. De hecho, le voy a dar un poco más de espacio a este valor para que quepa en la tabla. Pero es básicamente traerse este valor, ponerlo acá. Voy a hacer un poco más chico para que quepa. Y pues básicamente es esto, repetirlo, ¿no? Entonces empezamos acá, metimos mal. Y este lo metemos acá. Y finalmente acá van los centroides que sacamos en la parte anterior. O sea, este 100, este es 200 tercios y este vuelve a ser 100. Pues ya tenemos todo para finalmente calcular acorde al teorema de Steiner, donde estamos transfiriendo los 3 inercias locales a la inercia global, o sea, la inercia centroidal total de la figura. Multiplicar el área por el de al cuadrado y sumarle.
Y ya, pues con esto ya metemos en la calculadora y aquí metemos esta operación, 300 por 200 elevado al cubo, dividido entre 12, ¿no? Y eso nos va a dar el momento de inercia centroidal. Ya a eso le vamos a sumar 60.000, que es el área, y lo multiplicamos por la distancia de 100 menos 86, 17, 42, y eso se eleva al cuadrado. Y bien, al final vemos que el momento de inercia correspondiente es de 211.469.164.7384 milímetros al cuadrado. Es decir, el rectángulo, el momento de inercia del rectángulo lo estamos transfiriendo al centroide de toda la figura. Hacemos lo mismo con el triángulo. Aquí, por ejemplo, metemos 300 por 200 elevado al cubo, y esto se divide entre 36. Bien, ya teniendo eso, le vamos a sumar 30.000, el cual debe de ser multiplicado por 200 tercios menos 87.1742. Entonces, esa operación se eleva al cuadrado y finalmente nos da el momento de inercia correspondiente de 78.082.000. Este parece un 6 más un 0. Otra vez. 82.982.3692. Y finalmente vamos con el momento de inercia del círculo, que este debe de ser negativo. Lo que voy a hacer es, todo el cálculo lo hago positivo y ya al final aquí lo deposito como negativo, ¿no? Bien, aquí vamos a tener pi por 75 elevado a la cuarta entre 4. Pero a eso hay que, aquí sí, por ahora le vamos a sumar 17.671.4587, que es el área que calculamos previamente, y multiplicarlo por la transferencia de dicho momento de inercia, ¿no? En este caso, se eleva al cuadrado y finalmente se hace la resta, lo cual nos da 28.228.436.6137 milímetros a la cuarta. Bien, ahora que ya tenemos estos tres, lo único que debemos de hacer para ya obtener finalmente este momento centroidal local es sumar. Eso es una suma bien sencilla, si bien es cierto que los números no son precisamente los más accesibles. Aquí los podemos poner. Aquí va el primero. Aquí va el segundo. Y finalmente aquí va el tercero. Y eso nos da un momento de inercia total de, con respecto al eje de las X, centroidal de toda la figura, de 261.323.710.4939 milímetros a la cuarta. Y esto es lo que correspondería al resultado final de este problema. También ustedes lo pueden marcar con highlighter para indicar que pues esta es la respuesta final. Ahora la pregunta es, ¿cómo comprobamos el desarrollo de este problema? Y para eso yo utilizo SolidWorks. Si bien es cierto que MD Solids me sirve para calcular las inercias de algunas figuras típicas o sencillas, para figuras digamos más arbitrarias como esta, vamos a tener que usar SolidWorks. Por un lado, aquí voy a poner mi pantalla de los cuadernos. No, no funcionó también. Y por aquí voy a poner el SolidWorks. Abrimos y hacemos una pieza. Básicamente lo que vamos a hacer es trazar la figura que nos están dando como plano y después extruirla como si fuese una viga. Eso no es complicado. Vamos a dibujar en el plano alzado y vamos a dibujar el croquis de esa sección. No es nada complicado. Vean ustedes que nos vamos a ir de forma perimetral
primero nos vamos a mover de esta manera, luego de esta manera, luego de esta manera y finalmente cerramos aquí. En esta parte del procedimiento las medidas no importan tanto, el chiste es que se vaya generando la figura. Vemos, nos tenemos que asegurar que las unidades estén en milímetros y finalmente pues ya entrando en el croquis dibujamos dicha figura como ya dijimos, ¿no? Ahorita como les digo, las dimensiones no importan tanto, lo que importa es que se tenga la figura, más o menos, nomás que aquí no cerré ese polígono. De todos modos, SolidWorks, al ser un programa de diseño paramétrico, podemos ponerle medidas sin ningún problema. Por ejemplo, la parte inferior vemos que mide 300 y aquí mide 200, ¿no? No, 300 también, mentira. Lo cual nos va a dar un total de 600. Ahorita vean aquí que está a 114.45, pero nosotros le podemos cambiar la dimensión y además SolidWorks automáticamente escala esa figura. Lo mismo podemos decir del valor de la altura, que es de 200, y nosotros lo medimos acá. Por cierto, para ser más explícitos, lo que vamos a hacer con esto es que le vamos a sacar las propiedades de la sección, porque SolidWorks tiene esa capacidad de cómputo, ¿no? Después, el lado de arriba, vean ustedes que mide 300. Entonces, aquí nosotros medimos y esto debe de medir 300. Vemos que aquí el croquis prácticamente está terminado y cuando ven puras líneas negras tenemos el croquis completamente definido. Pero ojo, no debemos olvidar también que tenemos el círculo de 75 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, lo vamos a dibujar acá. Y bueno, primero hay 3 medidas importantes para el círculo. La primera de ellas es el radio o el diámetro. En este caso, si nos pide diámetro, va a ser de 150. Segundo, la distancia relativa con respecto al eje de la CX, pues tiene que ser la mitad de 200, que es 100. Posteriormente, también tenemos que definir la distancia de ese círculo con respecto al límite entre el triángulo rectángulo y el rectángulo, que es de 150, colocándolo justamente a la mitad. Por lo tanto, sacamos esta distancia y efectivamente aquí vamos a poner 150. Con eso, la figura ya queda completamente definida. Cerramos las cotas y salimos del croquis. Luego vamos a darle a este programa una vista completamente isométrica y vamos a aplicar lo que se conoce como la operación de extrusión. 1000 milímetros o 1 metro es una longitud razonable y vean ustedes que esta es prácticamente la viga que está siendo sometida a flexión. Y bien, para poder conocer las propiedades de sección, lo único que nos queda es seleccionar la figura de sección que se genera, regresamos a la vista frontal y finalmente vamos a calcular lo que se conocen como propiedades de sección. Aquí nosotros podemos ver que el centroide en Y es de 86.17, lo cual sí coincide con nuestros cálculos. Aquí nada más se me atoró un poco. 86.1742. Y finalmente el momento de inercia es de 261.323.000. Y aquí está. 261.323.710.5 prácticamente. Entonces, vean ustedes que con SolidWorks fue posible comprobar el resultado. Y por ahora, este es un breve repaso introductorio al tema de momentos de inercia. El segundo video de una serie de 4, donde estaremos haciendo el cálculo del esfuerzo flexionante. Ya conocemos hasta ahora entonces cuál es el valor de la distribución de los momentos flectores a lo largo de la viga. Ahora vimos la propiedad de sección que nos sirve y finalmente vamos a ver en el siguiente video la deducción de la fórmula que se utiliza para calcular ese esfuerzo. Así como en carga axial simple habíamos visto que es fuerza sobre área y en torsión R sobre J, aquí en el siguiente video van a ver ustedes cómo se deduce y cómo se aplica dicha ecuación, que son los 2 videos que nos estarían faltando respectivamente. Por lo tanto, eso sería todo por este video. Ya saben que si quieren apoyar a este canal, no olviden darle like a este video y suscribirse al mismo en caso de que no lo hayan hecho.
Si ya lo hicieron, denle clic a la campanita para estar recibiendo notificaciones, ya que constantemente las estoy enviando. Em, y pues obviamente también recomienden este canal a sus amigos porque también se le puede dar difusión offline. Este canal es con la intención de esparcir los conocimientos de ingeniería mecánica a un público hispanófono que pues no tiene muchos recursos en los cuales apoyarse y estos videos resultan una excelente opción para hacerlo. Sin más que agregar, nos vemos en otro video. Hasta luego.